Los equipos de Revenue Operations están muy en el barro. Revenue Operations tiene una doble cara, eje transversal de las 4 áreas que generan y cuidan la creación de negocio y el negocio. Tienes una estructura comercial compleja, el rol de Revenue Operations es clave, el guardián de los objetivos del business plan. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Claudia Losada, soy cofundadora de Handbuy y aquí hablamos de cómo ayudarte a crear equipos de alto rendimiento que aceleren las ventas de tu empresa. Cami, bienvenido al podcast de Handbuy. Clau, llevabas con 3 semanas metiéndome miedo. Yo creo que más, diría que ha sido el invitado que más me ha costado traer. Increíblemente, Manda ¿no? Estando en casa. estando en casa, ¿cómo es? En casa herrero, cuchillo de palo, ¿no? Asadón de palo, algo así, sí. Eso es. ¿Dónde estás, Camilo, por cierto? En la entrada de la oficina. Ahora seguramente vamos a empezar a ver el equipo saliendo, que ya son las 6, así que sí. Pero bueno, como hoy, de hecho mañana tenemos una sesión con todo el equipo, vinieron de todas las ciudades, vamos a tener un moro amarillo y en la noche cena. Así que Oh, bueno, la oficina está llena hoy. está full house. Full house. ¿Notas el cambio de full remote a híbrido con OFI presencial? Sin duda, especialmente equipo de ventas, el chute de energía, de formación continua, de identificación de mejores prácticas, de malas prácticas, feedback continuo es totalmente diferencial. Es decir, es pasar de estar solo y escuchar tu pitch 300 veces sin ningún feedback en tiempo real, más allá de las llamadas que se escuchan diariamente. Bueno, reírte, ver un poco cómo es la interacción con los buyer persona y también recibir buenas recomendaciones de tu mismo equipo, ¿no? Y sobre todo el rollo. Creo que el Mm. rollo ayuda a reducir la monotonía, ayuda a dar un chute de energía adicional y pues de risa en el día a día. Sí, sí, totalmente. Ha sido un boost de energía brutal. Eso es. Cami, para quien no te conozca o nos escuche por primera vez, si te parece, preséntate, cuéntanos quién eres. Bueno, eso siempre me ha costado hacerlo, pero bueno, te cuento. Yo diría que estoy aquí como en mi tercera vida de Camilo. En mi tercera vida en el sentido en el que pues he identificado como 3 tipos de personalidades y de momentos vitales cuando estaba en Colombia y estaba haciendo mis 2 pregrados de Economía y Ciencia Política con un pensamiento totalmente distinto al que estoy y unas vivencias totalmente distintas ahí para que te hagas una idea y compartir también con la gente que nos está viendo. Pues yo trabajaba antes en cooperación internacional, trabajaba en la gestión de proyectos de cooperación internacional relacionado con temas de sostenibilidad, relacionado con temas de conflicto interno, de gestión de paz. En ese momento todavía estamos para los que tienen algo de información, en los acuerdos de la paz de La Habana, cuando se firmó la paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Y bueno, yo estaba metido en todo eso. Entonces trabajaba con organizaciones de cooperación internacional, gobiernos, USAID, la GIZ, que es alemana, o simplemente grandes fondos para sostenibilidad en la Amazonía. Y bueno, digamos que ha sido una de las mejores etapas que tuve en mi vida. Tenía lo que te decía, como una sensibilidad distinta en ese momento con los temas sociales, con los temas ambientales, y como todo se agota en el momento que yo llevaba como 3 o 4 años trabajando en este tipo de proyectos y eran proyectos complejos pues, de millones de dólares, donde estaban implicados cooperantes internacionales, gobiernos locales, gobiernos nacionales, comunidades locales. Y en últimas, cuando hay tanta complejidad, pues sobre todo el impacto de estos proyectos es muy difícil verlo. Ujú. Entonces, tú puedes tener proyectos que duran 1 o 2 años y vas viendo los pequeños efectos y sobre todo lo más gratificante es ese trabajo en el día a día con las personas y sobre todo personas que, bueno, que han sufrido y que han pasado por cosas que no son lo común aquí en España y que han estado en el límite de la vida en los territorios más conflictivos de Colombia. Entonces, eso es muy gratificante,
pero también a la vez no puedes ver un impacto de tu trabajo. Entonces, porque ya te metes en la burocracia Hmm. de todos los programas que tienen que pasar, pues todas las, aceptar y estar relacionado con los objetivos de los gobiernos locales, del gobierno nacional y de, bueno, de distintas entidades. Entonces, digamos que esa ilusión en ese momento se agota. También por temas personales, amigos del alma que en esa época fallecieron y bueno, tomó la decisión de decir, listo, ya cerré este ciclo, me voy para España. Y me vine para España abierto, de hecho fue casi que un año sabático para escalar, no tenía pensado quedarme en España, no tenía pensado estudiar, finalmente terminé estudiando un máster aquí y ahí digamos que da un giro como a mi última parte de hasta tercera vida, no conté la primera, y y ya me meto mucho más, estudio un máster de Economía Internacional y Desarrollo y me meto más con temas de empresa, mayoritariamente Ujú. ecosistema startupero de tecnología. Y cuando tú me preguntabas quién eres, lo que te dije es muy difícil definirme, pero digamos que dentro de como mi personalidad y como yo abordo las cosas en la vida, normalmente es de una forma objetiva o pragmática y de esa forma lo hacía en Colombia y así lo hago acá. ¿Y a lo que me refiero con esto? Que esas experiencias y esa formación que tuve en Colombia en un sector totalmente distinto, pues es lo que me ha ayudado aquí a, pues a meterme en el mundo de las operaciones, de crecer relativamente rápido en el ecosistema de las ventas, porque digamos que esa forma lógica de pensamiento en algún momento donde la dinámica de Revenue Operations estaba creciendo en Europa, pues yo cogí la ola un poco inesperadamente y pues se ha dado bien. Me encanta la escalada, llevo corriendo un par de años, también me encanta y nada, no sé, eso. Bueno, y ahora con tenis, ¿no? Dándole duramente. Bueno, tenis por Suri, no va a ser mi deporte, pero como nos picamos y somos competitivos, sí, 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 aprendiendo un poco. Se hace lo que se puede. Se Sí. hace lo que se puede. Muy bien, muy bien. Oye, qué guay. Cami, pues, te preguntarás, ¿no? ¿Por qué llevas dándome la chapa para venir al podcast, ¿no? Hasta ahora no ha venido nadie, o sea, ya sabes que hablamos mucho de emprendimiento, de ventas, desafíos que nos encontramos, ¿no? En el terreno empresarial y sobre todo en este ecosistema más startupero. Y algo de lo que hablamos siempre al final de pasada es de la importancia de los procesos, la tecnología, toda la parte de operaciones, pues para aterrizar y poder hacer posible pues las grandes estrategias que podamos tener desde el punto de vista de negocio, ¿no? Entonces, a mí Eso me es. gustaría que empezásemos con un concepto súper básico, ¿no? ¿Qué es exactamente RevOps, ¿no? Y cuál es el propósito dentro de una organización? Porque se habla mucho de RevOps, se habla de operaciones, bueno, luego dentro de todo este ecosistema tenemos el área de marketing, tenemos el área de ventas, tenemos el área de postventa. Entonces, digamos que ahí confluyen en esa parte de operaciones de alinear, pues todas tus estrategias, tener trazabilidad de todo lo que sucede y demás, digamos que cae en un cajón en el que podríamos decir entra RevOps, ¿no? Pero nadie mejor que tú, y yo siempre lo digo, bueno, y Zuri también, y no es porque seamos tus socios, pero realmente hemos trabajado con muchos RevOps, joder, y eres la persona más increíble que conocemos en RevOps por la alta capacidad que tienes de visualizar las áreas de mejora y boom, bajarlas a concretamente pues una solución, ¿no? Y pasando por todo ese flujo. Es increíble, bueno, Camilo, para todos los que me Bueno, escuchéis. bueno, ahí no voy a opinar nada. Ya, lo sé, pero, Frente a tu pero da igual, yo lo pregunta, digo. pues Clau, mira, o sea, es muy interesante porque digamos que Revenue Operations como que tiene una doble cara. Tiene la cara estratégica y de alinear todas las áreas de revenue, desde marketing, ventas, customer success, soporte, y en muchos casos, y lo hemos vivido en distintos proyectos, con el área de operaciones global de la empresa, con producto, con tecnología, con finanzas. Es verdad que se concentra mucho más en las cuatro primeras áreas, pero lo curioso aquí, como las dos caras de la moneda, es que Revenue Operations es como, para mí, es el eje transversal de las cuatro áreas que generan y cuidan la creación de negocio y el negocio. Es el eje transversal que crea los datos, que garantiza que hay trazabilidad y que hay homogeneidad en los procesos de adquisición de clientes, de cierre de clientes, de cuidado del cliente,
Pero la otra cara de la moneda es que normalmente los equipos de Revenue Operations están muy en el barro. Están muy en el barro sacando cosas necesarias, pequeñas tareas y optimizaciones para los distintos equipos, pero claro, que te alejan de esa visión un poco más estratégica que te va a permitir a ti generar conocimiento o información mucho más completa de todo el flujo de revenue, ¿no? Entonces, para Ujú. mí, Revenue Operations es un rol que idealmente debería ser como el guardián de los objetivos del business plan y la alineación de las 4 áreas de generación y cuidado del cliente, y eso pasa por generación de datos, generación de procesos, automatizaciones, KPI, conexiones con otras herramientas. Digamos que ahí hay una parte tecnológica importante, pero la realidad es que si ya tuviéramos toda la parte tecnológica dada, el rol de Revenue Operations es el que nos debería decir cómo estamos de cerca o de lejos a cumplir los objetivos de cada una de las áreas, por qué estamos llegando o por qué no, y cuándo tenemos que cambiar de estrategia. Lo difícil es hacer eso, porque Ujú. normalmente el equipo de Revenue Operation no tiene, o sea, no es un equipo, son 1 o 2 personas, entonces estás en el barro y sacar la cabeza pues, para ver los procesos con perspectiva cuesta más. Ujú. Has dicho algo muy interesante y es normalmente los equipos son muy chiquititos, pero dan soporte a todas las áreas, ¿no? Sobre todo si hablamos de ver cuán cerca o lejos estamos del objetivo que tenemos como compañía y bajarlo a cada área, realmente es como un rol y un área súper importante, ¿no? Súper relevante para la organización, pero en realidad no se le da quizá a veces tanto peso, ¿no? O se le empieza a dar más tarde. Sí, digamos que en mi experiencia como el proceso natural es dependiendo de la estrategia de go-to-market. Si es una empresa B2C que tiene mucha atracción por ads, pues seguramente haya perfiles de marketing operations que se encargan de Ujú. las automatizaciones, email marketing, nurturing, o Claro. si estamos trabajando con equipos más grandes de outbound, seguramente va a haber alguien de Sales Operations. Entonces, digamos que ese es el proceso normal, pero si tú ya tienes una estructura comercial más madura, un poco más compleja, el rol de Revenue Operations es clave, porque el conocimiento y el barro que va a tener cada uno de estos perfiles de operaciones en las distintas áreas no va a permitir tener el conocimiento y el expertise de todo lo que sucede en el flujo de revenue, ¿no? Es más, yo al inicio te decía, a veces nos relacionamos también con áreas de producto, tecnología, y es que es clave porque voy a darte un ejemplo que sucedió en Twenix en mi experiencia pasada, y es, ellos son una empresa de venta de inglés de B2B, y una de las Ujú. principales objeciones que se tenía era en ese momento es que no se tenía cámara. Y claro, la priorización para el equipo de producto y el desarrollo no era clara porque no existían los datos del número de negocios y el revenue potencial perdido por esa razón. ¿Qué fue lo que Ujú. hicimos? Algo relativamente sencillo, o sea, simplemente actualizar las razones de perdido con unos valores medios dependiendo del tamaño de las industrias o de qué tanto habían avanzado en el funnel comercial. Una de las razones por las cuales se priorizó en ese momento es porque no recuerdo si fue en 2001 o 2002, el monto de los negocios perdidos que sí eran oportunidades por la razón de no tener una especificidad de producto superaba el 1.000.000 de euros, cuando la empresa en ese momento hasta ahora estaba pasando ese hito, ¿no? Entonces era como, Buah, muy esto es un heavy. pain grandísimo, y es normalmente tiene que haber alguien que coordine toda esta información, que es el rol de Revenue Operations, y si alguien se da cuenta de esto, tiene que estar en contacto, en constante comunicación con las áreas de productos, sobre todo en tipo SaaS o productos un poco más complejos, porque ahí ese es el feedback que va a permitir escalar y hacer los cambios tecnológicos mucho más rápido. Ujú. Qué interesante. Camilo, ¿en qué momento, o sea, si tú pensases en un escenario ideal o un contexto ideal, ¿en qué momento crees que es el adecuado para una empresa, para una startup, incorporar este rol o empezar a plantearse una estructura de RevOps? Uf, complejo. Complejo, normalmente en parte de la literatura, digamos que está el hito del 1.000.000 de euros, está el hito del 1.000.000 de euros acercándose, pero yo no soy tan partidario por lo que te decía. O sea, si nosotros Ujú. tenemos
un producto que mayoritariamente está concentrado en inbound marketing o en performance y tenemos un equipo comercial muy especializado que solamente se encarga de cerrar y los procesos no son tan complejos, seguramente con una dirección comercial o con un cerreo también dependiendo de la estructura y el tamaño de todo el flujo de revenue puede ser suficiente. Entonces, creo que algo interesante es cuando los datos y los procesos no empiezan a hacer match o empieza a haber fricciones. No podemos esperar a que todo eso suceda porque ya Ujú. vamos a ir tarde. Pero cuando identificamos que desde ventas nos tenemos que sentar con marketing porque todos los SQL, los MQLs, SQLs y los customers que vienen por canales de inbound no, no machean con los equipos de ventas, eso empieza a afectar las comisiones y si tenemos procesos automatizados, no sé, de contacto a través de WhatsApp, de contacto a través de LinkedIn y de correo, y eso depende de información de áreas distintas, tiene que haber un rol que logre tener centralizado en su cabeza y a nivel procedimental todos estos flujos, porque en últimas, en la mayoría de empresas, pues todos trabajan como, pues en su área, ¿no? Áreas estanco, cada vez eso va cambiando más, pero pues es lo normal, es difícil que alguien que está en marketing y que su foco es tener una web dinámica donde dependiendo de los clics que hagan los potenciales clientes se muestre contenido distinto y se muestren unos CTAs interesantes con base en, no sé, datos demográficos, tenga la visibilidad de qué es lo que está pasando al final del funnel de ventas y cuáles son las objeciones con las cuales está encontrando el account executive y cómo ayudarles. Es muy difícil. Entonces, Ujú. ahí es cuando ese nivel de complejidad es es un poco mayor, un rol de Revenue Operations tiene que entrar. Es verdad que yo empezaría por marketing o por sales operations, dependiendo un poco de la estrategia de go-to-market, que es lo que te decía, donde está el volumen Ujú. de la generación del negocio y de los equipos, la mayoría de los equipos, pero si no está este rol, sí debería ser no sustituido, sino adoptado por la capa del C-Level, porque si no, siempre va a pasar lo mismo. Entonces, y la capa del C-Level, directores o Chief Revenue Officer, se encarga un poco de hacer como conector y eje transversal entre las distintas áreas y cuando aumenta la complejidad operativa ya se necesita un perfil específico. Muy interesante. Luego, además, es que luego cambian tanto las estructuras por empresa, es decir, empresas que tienen pues bajo el mismo paraguas esa estructura de revenue, ¿no? Y donde alineas pues marketing, sales, customer success, pues quizá ahí tienes una mayor cohesión entre los diferentes equipos, ¿no? Pero cuando tienes pues sales por un lado, marketing por otro, pues venta, producto, finance, muchas veces es incluso los propios equipos de finance los que luego bajando el business plan, resultados, KPIs, mirando métricas claves son los que hacen de pegamento con otras áreas porque están trabajando en silos, ¿no? Es un temazo este. Cami, ¿cómo sería un proceso de implementación de un sistema de RevOps para una empresa que nunca antes lo ha hecho? O sea, ¿cómo empezarías? Mira, voy a retomar un poco la pregunta anterior y hay un tema adicional y es la complejidad operativa del equipo o la complejidad del producto. Porque claro, si acá estamos hablando que nosotros tenemos un producto que depende de la interacción de muchas herramientas y la centralización de datos, es muy probable que ese perfil tenga que estar en la empresa en una etapa mucho más inicial frente a productos que de pronto, lo dicho, no tienen una complejidad tan alta en la venta, son más intuitivos o pueden llegar a ser casi self-service o que no necesitamos una venta tan consultiva. Normalmente en esos casos, pues bueno, se puede tirar sin este tipo de roles más tiempo, pero cuando la complejidad del producto aumenta, es que es una locura. Es una locura porque los equipos de marketing y de ventas, sobre todo a nivel directivo y trabajo con el equipo, es imposible tú poder ayudar al equipo formándolo, creando un buen sistema compensacional, haciendo seguimiento de las buenas prácticas, dando feedback, escuchas y mejorando el playbook y a la vez sacar datos y montar procesos. Es imposible, ¿no? Entonces, creo que también la dificultad de los productos y de la relación entre las áreas
hace que pues, la incorporación de un rol así sea previa. Ahora, tu siguiente pregunta, perdón, se me fue. Sí, la siguiente, o sea, lo que te estaba preguntando era cómo sería un proceso de implementación de, pues eso, de RevOps, de un sistema de RevOps en una empresa que nunca antes lo ha hecho. ¿Por dónde empiezas? Vale. Sobre todo esta pregunta Eh, va enfocada a ayudar a alguien que diga, que nos escuche y diga, coño, no tengo RevOps, esto que está contando Camilo tiene todo el sentido, creo que nos puede ayudar a dar un salto. ¿Cómo empiezo, no? Mira, normalmente, y así es como lo trabajamos en Hanbai con el equipo comercial, en esas identificación de oportunidades, discovery, es sentarnos a ver cómo están generando sus datos, qué procesos tienen montados, si hay un potencial alto o bajo de automatización y si los datos se están convirtiendo en KPIs e información y conocimiento para tener una historia de lo que está pasando. Entonces, un caso de uso normal, cuando tú llegas y estás hablando con tomadores de decisiones con tomadores de decisiones o responsables de área y no es fácil sacar datos que son relativamente sencillos de actividad, de ratios de conversión de los equipos comerciales o de cuánto budget estoy gastando por los distintos canales de adquisición, mi CPL, cuántos clientes vienen por los distintos orígenes, que son datos, ni siquiera estamos hablando de, pues, de KPIs complejos, ahí ya es una alerta. Es una alerta en la cual tú identificas que todo su flujo de revenue tiene rupturas en la generación de datos. Eso es lo primero. Entonces, tú no vas a poder contar una historia. Pensemos en el caso contrario. El caso contrario es una empresa donde tú tienes un flujo de datos y de optimización de procesos tan bien montado que vas a saber que tu cliente de sector tecnología de tamaño de 500 a 200 empleados entró hace 3 meses, entonces tienes un ciclo de venta de ese tipo de industria y de tamaño de X tiempo por una campaña que funcionó mejor en LinkedIn Ads porque la había segmentado de esta forma. Entonces va a ser mucho más fácil, uno, contar la historia y retroalimentar esa historia. Y normalmente, Clau, esto también viene, si digamos que ya tenemos esos datos y esa capacidad de contar la historia, normalmente esto viene de una definición estratégica donde tú tienes claro cuál es tu target market, por qué lo estás atacando, más o menos cuáles son los ratios de conversión, si estás en una etapa más avanzada, ¿no? Entonces, cuando uno hace esas preguntas de datos, no hay, ¿qué procesos? No, pues todo el equipo mete manualmente en el CRM los datos, el enriquecimiento de las oportunidades, pues hay que copiarlo de todas las data enrichment tools manualmente al CRM y pues el seguimiento, pues yo lo tengo en la cabeza. Ya sabes que hay un problema grandísimo para el seguimiento, para la sostenibilidad y para la escalabilidad del negocio. Entonces, esos son como los casos más normales, ¿no? Ya, y lo que nos venimos encontrando, sobre todo en el ecosistema más startupero o de empresas más tecnológicas, es que están en un punto intermedio. Están en un punto intermedio donde ya saben conectar sus distintos formularios, sea por WordPress, cualquier herramienta, los formularios nativos de los CRMs, tienen cierta trazabilidad con los equipos de ventas, pero necesitan dar el paso, necesitan optimizar esos ratios de conversión, se están perdiendo oportunidades, viene una ronda de inversión, internacionalización, el equipo está creciendo o también es normal, hay mucha presión en la caja, hay presión en los presupuestos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde tenemos que poner el ojo? ¿Cómo identificamos qué es lo que peor estamos haciendo? ¿Dónde hay más oportunidad de mejora en esos ratios de conversión para ser óptimos, ¿no? Entonces, ese es como el caso más, el caso central y bueno, ya hay otros casos que son más complejos que también trabajamos con ellos y yo tengo perfectamente montado mi flujo de revenue hasta el punto que siempre que se gana un cliente automáticamente se crea una factura, le llega al equipo del back y se dan de alta, por ejemplo, usuarios en las herramientas, pero necesito incorporar un poco el estado del arte de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces ahí nosotros también los ayudamos, somos partners pues, de distintas herramientas de CRMs, enrichment tools, generadores de CPQ y constantemente nosotros estamos pues empapándonos de estas herramientas, que es una locura también, ¿no? El último año y los últimos 2 años con la inteligencia artificial y con
el desarrollo de código de una forma más sencilla, hay cientos de herramientas que también es un reto, ¿no? Es un reto saber cuál es la que mejor te funciona, qué datos de calidad te va a dar, que tiene mejor soporte, que tiene una buena integración. Entonces, ahí en esos casos más complejos, pues nosotros también damos soporte, porque parte de lo que hace RevOps y que es clave ahora más que nunca es la experimentación, porque hay tantas opciones en el mercado para enriquecer tu mercado potencial, para automatizar tus mensajes 100% a través de AI, que lo estábamos viendo la semana pasada, que tú puedes recibir llamadas o hacer videollamadas con inteligencia artificial. No estás hablando con nadie y así llegues a montar eso, que yo soy escéptico de la automatización al 100%, eh, así lo llegues a montar, tiene que haber un proceso claro atrás que capture esos datos y una la distinta información y cuente una historia. Si no, de nada te sirve reducir costos, automatizar procesos, reducir tiempos en la generación de una cotización, si eso no genera un efecto positivo en la reducción de tiempo o en los ratios de conversión o en reducir, en tener menos fricciones en el proceso, ¿no? Me extendí un montón, pero bueno, traté de coger como los tres casos típicos. Hmm. No, no, totalmente así. Cami, y jo, es que han salido tantos temas de esta, de esta respuesta que me surgen 250 preguntas, pero hay una que sí que me gustaría lanzarte antes de que, sin que se nos vaya el tiempo, y es, ¿se te viene a la cabeza algún ejemplo? Puedes dar nombre o no darlo, pero bueno, de algún caso, ¿no? Algún cliente con el que hayas trabajado independientemente del tamaño que tuvieran o la estructura, ¿no? O el grado de madurez. Pero bueno, ¿cómo es la vida antes y después de RevOps, ¿no? ¿Cuál ha sido ese cambio significativo más allá del proceso? Que el proceso también es otra historia para contar. Pero ¿se te viene a la cabeza algún caso en el que pues hayas trabajado recientemente de, oye, pues cómo has cambiado la vida, procesos a esa empresa y cómo le has ayudado, pum, a dar ese salto exponencial? Mira, la mayoría de la conversación nos hemos centrado como en la parte más de empresa de la generación de datos, KPIs, budget de cumplimiento de objetivos, de automatización de procesos. Y creo que evidentemente eso es un impacto claro de lo que nosotros hacemos. Y pues por eso el rol de Revenue Operations en los últimos, no sé, 5 años, pues ha crecido un montón. Pero para resolver esta pregunta voy a ir a los usuarios. Y es, o sea, aquí normalmente hay un miedo, sobre todo en empresas más tradicionales, acá nos salimos de lo que veníamos hablando, en empresas más tradicionales que de pronto no están tan acostumbradas a trabajar con sistemas de telefonía, con CRM, con enriquecimiento de datos y automatización de procesos. Hay un miedo en los equipos y también a nivel directivo en ese cambio, ¿no? Porque en últimas, si eres una empresa tradicional, si ya tienes cierto market share garantizado, tienes unos ingresos relativamente garantizados y el reto es ir al siguiente nivel o empezar a abrir oportunidades porque estás empezando a tener miedo que se te van a caer las tuyas, ahí es donde yo creo que más cambio tenemos, sobre todo en el día a día de las personas, porque las empresas que son nativo digitales, en últimas, esto ya casi que es un must. Es decir, si tú estás entrando a trabajar a una empresa como equipo de ventas, marketing o lo que sea, nativo digital, que tiene una ronda de inversión atrás, tú ya casi que demandas tener unos sistemas mínimos para poder trabajar bien, porque sabes que sin esos sistemas va a ser muy difícil cumplir objetivos o, no sé, dar la visibilidad que necesita tu empresa, tu producto para, pues, para escalar o dar los resultados que necesitemos. Esa visión normalmente es más borrosa en las empresas tradicionales. Muchas veces hay miedo al control, al seguimiento, al acceso a la información. Por ejemplo, no doy nombres, pero bueno, trabajamos con varios clientes que al inicio ha costado entender que los correos electrónicos, las llamadas y los negocios y las oportunidades en realidad tienen que ser datos abiertos. Una oportunidad no es mía, de Camilo como comercial, y la conversación que yo tengo con el potencial cliente o con mi cliente tiene que estar escondida. No, en realidad, mientras más información
podamos gestionar, cuya corra por el sistema y también abiertos al feedback que nos va a dar esa transparencia de datos, pues más vamos a crecer y mejorar esas pequeñas cosas que si nosotros creemos que llevamos mucho tiempo en la industria y lo hacemos perfectamente, pues bueno, siempre hay oportunidad de mejorar. Entonces yo creo que aquí en ese tipo de casos es cuando más se cambia la forma de trabajo y digamos que la vida laboral y operativa de las personas, porque claro, tú pasas de gestionar muchas cosas en cientos de archivos de Excel, en tu cabeza, en tu móvil, donde no puedes accionar automatizaciones sencillas de acciones que te aportan cero valor, pero que te quitan mucho tiempo. Y ahí es cuando logramos hacer, bueno, todo ese proceso de quitar miedos, mitos, generar confianza y ya usar la herramienta, es cuando lo normal es, a ver, ¿por qué no estábamos haciendo esto antes? Y el cambio de mentalidad del equipo, también con el acceso a los datos, con compartirlos y con la petición, el challenge que nos hacen a nosotros desde RevOps con herramientas más potentes, es como el claro resultado de que pues los usuarios, los equipos comerciales de marketing y Customer Success, con un buen uso y una buena dirección de estas herramientas y estos procesos, pues también resultamos, y me incluyo, muy beneficiados porque en la era en la que todo está a 2 clics, 5 prompts y la mitad es automatizado, si tú estás haciendo el 10% de eso, pues va a ser muy complejo no estar estresado, va a ser muy complejo hacer bien tu trabajo del día a día porque ya estamos a otra velocidad y a otro ritmo, ¿no? Que también es una locura. Sí, bueno, lo mencionabas también hace un ratito, ¿no? El exceso de información y de nuevas tools que están saliendo más con todo el tema de la IA. ¿Cuáles serían, Cami, pues con toda la experiencia que tienes, todo el portfolio de empresas con las que estáis trabajando, diferente naturaleza y demás, ¿no? Pero ¿cuáles serían tus basics a nivel de herramientas? ¿Cuáles serían tus imprescindibles de cara a tener un equipo de ventas bien organizado, optimizado, con un proceso pues que pueda escalar de forma ágil, ¿no? Obviamente es una pregunta muy amplia y habría que entrar a entender muy bien pues de qué forma captas tus clientes, quién es tu ICP y tal. Exactamente. Pero, pero si pudiésemos dar así, hacer un aperitivo a nivel de herramientas, ¿no? Y un poco tendencias, ¿qué podrías compartirnos? Mira, voy a pasar súper rápido como por la configuración tradicional y voy a Venga. comentar un poco más 2 o 3 herramientas que me parecen que me parece que están siendo, como dicen, un game changer en identificar esa potencialidad de clientes. Configuración inicial. Si pensemos que tenemos una estrategia mixta de inbound, outbound, distintos canales de adquisición con ads, también tenemos algo de partners, sí o sí CRM, porque el CRM es lo que va a permitir precisamente lo que tú decías, lo que te comentaba antes, perdón, y es que la información esté centralizada y utilizar esos datos para accionar cualquier automatización, notificaciones, correos o lo que queramos, reportes. Esa es la base. Ujú. Dos, Top. dependiendo de cómo sea nuestra estrategia, seguramente un dialer. Normalmente Salesforce, HubSpot, Pipedrive tienen dialers. Entonces acá también depende de la complejidad y de las necesidades que tú tengas. Si tú tienes muchas llamadas, incoming calls, y que tienes que distribuir en la especialidad de los distintos equipos, probablemente tengamos que ir a una herramienta de voz IP, pues tipo Aircall, Fonia, Ringover, Twilio. Si Ujú. estamos en una configuración relativamente más sencilla, los mismos CRMs te la dan. Eso, clave. Esto, Cami, perdona, tanto para inbound calls como outbound, ¿no? No, por eso te digo, eso va a depender, porque claro, si tú tienes mucho inbound y ese inbound está muy bien cualificado en los Ujú. formularios o en los call to actions anteriores, tú vas a poder redirigir muy bien esas llamadas Vale. con una centralita de estas herramientas. Si tú apenas tienes llamadas inbound porque son de soporte y el 99% de tu negocio es outbound, pues se hace menos necesario. Menos necesario o se necesita una configuración más básica.
que es simplemente grabar las llamadas, tener las transcripciones, crear una librería para buenas y malas prácticas. Pero sí, eso depende un poco de cómo se mueva el negocio y sobre todo la parte de soporte, que es cuando más se tiene inbound calls. Hay otras herramientas como el setup básico que son de inteligencia conversacional y de inteligencia de revenue. Lo que sabemos, Gong, Mojo, Piper, todo este tipo de herramientas bien utilizadas. Hablo del caso de Hanbai. Nosotros los utilizamos para el equipo de ventas y para el equipo de talent. Y en cada uno de los equipos, y bueno, para las consultorías, para los programas de acceleration, tanto en ventas como en revenue operation. Y eso es clave, no solamente porque te ayuda a reducir el tiempo de los acuerdos, de los siguientes pasos, digamos que la parte más básica de sacar los insights de las llamadas, sino que también te da visibilidad de crear las bibliotecas para futuros onboardings, de cuáles son las mejores llamadas, cuáles son las llamadas donde estamos identificando estos pains, cuáles son las llamadas donde no se ha hecho un buen discovery. Esa por la parte por la parte conversacional, pero por la parte de revenue intelligence también es muy interesante, y acá sí o sí tenemos que tener herramientas de telefonía, tenemos que tener herramientas de grabación de llamadas, y el CRM es básico para que nutran estos sistemas y que el sistema automáticamente te vaya diciendo, hey, con base en esta conversación, estas palabras que utilizaste, tienes una probabilidad de avanzar a la siguiente etapa dentro de tu funnel o dentro de tu pipeline de tanto. Te recomiendo, digamos que tiene mucho sentido esas recomendaciones de inteligencia artificial, porque lee las conversaciones, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos. Te recomiendo hagas estos 2 touch points con este tipo de mensaje. Y lo normal no es que nosotros o los equipos comerciales hagan exactamente eso que nos dice el sistema, pero ya tenemos una alerta de millones de datos que han sido analizados y que nos están diciendo, nos están dando una probabilidad, que también esta no es la conversación que tendremos sobre ventas y sobre eso, pero tiene mucho que ver con ratios de conversión y probabilidad. Entonces, si tú ya tienes una herramienta que te ha analizado millones de datos y millones de negocios, pues esa probabilidad seguramente tenga una posibilidad muy alta de que tenga sentido. No necesariamente el mensaje, pero sí el touch point que nos está proponiendo. Claro, acá ya no solamente está tu criterio subjetivo como comercial o como persona o como equipo de soporte, sino que el histórico te está diciendo, en estos casos vas a tener un problema, o en estos casos lo mejor que tienes que hacer es llamar mañana mismo porque hay urgencia en contratar este producto o este servicio, ¿no? Y eso es lo que se necesita, como esa pequeña información adicional para accionar pues la actividad que todos hacemos. Y por último, creo que es muy importante, y esto también sucede mucho en estrategias, en estrategias de go-to-market, de outbound, donde no tenemos datos enriquecidos previamente, es decir, no se han rellenado formularios o no tenemos un nicho de mercado muy claro de donde hemos sacado los datos, son todas las herramientas de enriquecimiento. Y que ahora tenemos un mix de todo, ¿no? O sea, tenemos las herramientas de enriquecimiento básicas y que ya son un poco más antiguas, a falta de entrar en el detalle y conocerlas mejor, tipo Rocket Reach, tipo Lusha, herramientas más evolucionadas, Cognisim, Apollo, ZoomInfo, y mucho más evolucionadas que ya no solamente te dan datos, te permiten crear listas con base en tu Ideal Customer Profile, en las empresas, en tamaños, en revenue, en palabras clave, sino que también te ayudan a crear procesos de prospección más automatizados. Puedes meterle IA o no, tipo Genesys, ¿no? Entonces, sí, yo creo que algo de eso tiene que haber. Cuando la presión se centra mucho en outbound, no tenemos claro la estrategia de go-to-market, no tenemos claro nuestro target market, no sabemos muy bien los tamaños, no sabemos muy bien las industrias, lo que normalmente se hace y que se conoce como, pues en este mundillo es como spray and pray. Tírale a todo lo que puedas, descarga bases de datos a muerte, crea secuencias y bueno, pues ahí irás viendo qué hacer. Y acá lo voy a unir con lo siguiente, y es
cada vez más estamos dejando ese tipo de prospección y de trabajo. Cada vez más los canales están más saturados, la gente, todos estamos más cansados de mensajes automatizados que no tienen ningún sentido y no se relacionan con nuestras necesidades, con nuestros negocios, sino dos líneas de lo que hace el otro, lo que le gusta al otro, lo que cree que me puede aportar, pero no tiene ni idea de lo que yo estoy haciendo y lo que yo necesito. Entonces ahí ya pasamos a una tendencia que se está dando más en Estados Unidos, pero que también está empezando a llegar aquí, que son las microcampañas con herramientas que te ayudan a identificar el intent que tienen potenciales compradores en tu web, en tu app o en los canales que tengas, ¿no? Una herramienta que lo está haciendo increíblemente es RB2B. Y es una herramienta que te permite identificar las personas que entran a tu web y te genera casi que un scoring de quiénes tienen mayor potencial de compra o de interés. Y tú puedes segmentar y atacar personalizadamente a esos perfiles, ¿no? Entonces, claro, lo tienes que unir con otras herramientas para poder tener todos los datos más sensibles, pero tú ya sabes si puedes organizar, sistematizar y crear flujos de trabajo con base en personas que realmente te están buscando y que tienen una necesidad. Es decir, y hablamos de Hanbay, nosotros ahora mismo no tenemos claridad de los distintos canales que tenemos, de dónde están viniendo por tamaño, por industria, por job title. Bueno, pues eso está cambiando mucho precisamente por la saturación del mercado y la explosión de tantas herramientas a estas micro campañas, identificando intent y haciendo mucha experimentación. Y con esto casi que podemos pues cerrar la primera parte que te decía de RevOps. Adicionalmente, estos últimos 3-5 años RevOps para mí ha sido la columna vertebral que une la data, los procesos y cuenta una historia de la estrategia comercial que tenemos y cómo se implementa en las distintas áreas de la empresa, pero ahora también estamos teniendo un rol cada vez más necesario y es la experimentación, que muchas veces estaba delegado a otras áreas de pronto más de data o más de innovación. Pero claro, el equipo de RevOps o de operaciones de marketing, de ventas, son realmente los expertos en las distintas herramientas y en los distintos flujos y cómo interactúan los usuarios, los clientes o los potenciales clientes con estos flujos de datos. Entonces ahora la experimentación cada vez más es hiper necesaria, porque si no te vas a quedar mucho más rápido y más fácil atrás. Si nos quedamos con el setup inicial que te comenté, rápidamente vamos a quedar con estrategias de prospección obsoletas. Sí, te quedas atrás. Eso es. Entonces, dale. Sí, no, esto que estabas diciendo me estaba resonando mucho. Hace 3-4 episodios vino al podcast Sonia Roca, que lidera el equipo de People en Playtomic, y hablábamos justamente de esto, ¿no? De cuán importantes son las áreas transversales que dan soporte a todos los equipos dentro de la organización, ¿no? Y ellos hablaban de un modelo que habían experimentado, que estaban experimentando, que les funcionaba muy bien, que le llamaban, si no me equivoco, a los talent partners, que trabajaban dedicados por área, ¿no? Pues una persona con el equipo de producto, una persona con el equipo de tech, una persona con el equipo de sales, otra con el marketing, ¿no? Y se integraban, se mimetizaban con ese equipo para entenderlo súper bien y luego pues optimizar y agilizar mucho más las necesidades y demás. Y estaba pensando que un poco, en realidad, con todos los frentes abiertos y todo lo que hay por hacer desde el punto de vista de RevOps, al final es como realmente requerirías tener una estructura de RevOps que mínimamente te dé para dar soporte y experimentar, ¿no?, dentro de cada área, porque si no, o sea, con equipos de 2-3 personas es realmente difícil, ¿no? O sea, yo te lo digo porque, por ejemplo, estuve en mi etapa de MotorK, había equipo de RevOps, pero no eran más de 3 personas para una empresa de 500 empleados. Ahí para mí no es... O sea, no es que tengamos que tener equipos similares a los de marketing o a los de ventas. Y tú acabas de decir algo que de hecho es el challenge que normalmente nosotros hacemos y que te hago. Y es, RevOps da soporte a todas las áreas. Sí y no.
o sea, cuando estamos en etapas iniciales de crecimiento, donde tenemos que estar en el barro y donde la operativa tiene un costo de oportunidad mucho más alto que la estrategia, porque hay alguien cuidando la estrategia, ok, y necesariamente el rol de RevOps tiene que pasar a la estrategia, porque Eso es lo que es. hemos estado hablando. Si yo me quedo en el soporte, y que a mí personalmente me ha pasado y que normalmente Mm, nos cuesta con los clientes, porque digamos que el soporte es precisamente toda la generación de datos, de reporting, automatizaciones, conexión con otras herramientas que alguien lo tiene que hacer y que tiene que suceder, pero si solamente nos quedamos ahí, en realidad ese último 10% y donde brilla el rol, lo estamos perdiendo. Es normal dependiendo de la etapa de la empresa. Bueno, sí, no, no, hay un momento que ya el coste de oportunidad es muy alto. y yo creo que lo interesante de la estructura de RevOps no es esa parte de soporte, eso tendría que ser residual, sino toda la proactividad que haces, porque al final tiras de las áreas, ¿no? Cuando identificas oportunidades o para Eso es. acercarlas a los objetivos. Brutal. Oye, y Cami, hemos hablado de herramientas, hemos hablado de optimizar procesos, de capacitar equipos. ¿Cómo esto, o sea, para mí, un equipo de RevOps tiene un ROI súper alto y súper claro. Y es totalmente, para mí es imprescindible, ¿no? Es un básico. Pero esto es una pregunta que probablemente mucha gente se haga, ¿no? Oye, ¿cómo esto afecta a mi budget? ¿Me lo puedo permitir o no? ¿Y en qué cifras me muevo, ¿no? O sea, cuando pues integro todas estas herramientas, al final aumentas el coste de licencias pues por sales rep, ¿no? Por salesperson. A nivel de, pues eso, costes e impacto en tu business plan, que obviamente variará en función de la estructura que tengas, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo se maneja? Dices al rol, ahí me perdí un poco, al rol o las distintas herramientas. No, hablo, a ver, déjame que reformule. Me refiero a, al final, tener una estructura de RevOps mínima. Con lo que estamos diciendo, al final recursos, herramientas, nuevas licencias, esto al final te incrementa los costes, ¿no? Que luego, y es lo que te decía, para mí el ROI es clarísimo porque al final estás optimizando muchísimo el proceso y estás trayendo herramientas que ayuden a los equipos, ¿no? Pero al final es eso, tienes que tener un recurso de RevOps, que ahora nos cuentas cuán fácil o cuán difícil es contratar este tipo de perfiles. Estos perfiles además, pues obviamente los tienes que pagar. Esto sumado al coste de licencias, ¿no? de tools que vas a implementar. Hablamos de un presupuesto muy alto, hablamos más o menos, que es lo que te decía, esto varía mucho por empresa y por tamaño, no es lo mismo hablar de RevOps en una empresa de 200 empleados que de 50 o que de 1000, ¿no? Pero más o menos. Mira, ahí tiene mucho que ver con lo que me comentábamos antes y es si el rol en el corto y medio plazo va a estar más centrado en la parte de soporte o en la parte estratégica. Si estamos hablando de la parte de soporte y digamos que hay un acompañamiento de la capa de management, es normal que hasta los equipos internos vayan creciendo de marketing y ventas, es lo normal, y se vayan transformando en equipos más de operaciones, de sales o marketing operations, y ahí podemos estar hablando, pues yo creería que entre los 30, 35, 40 en bandas salariales, donde la complejidad y el foco de las funciones es más de soporte y todavía no estamos hablando de configuraciones tan complejas. Pero claro, eso normalmente no se lo pueden permitir todas las empresas porque eso tiene un periodo de ramp up donde todos tenemos que pasar por conocer las distintas herramientas, jugar con ellas, cometer errores, hacer que los tiempos de implementación sean más largos. Entonces, si estamos hablando ya con empresas que tienen no sé, mediano grandes o que tienen unos retos comerciales de expansión, de crecimiento y una configuración de herramientas ya básica montada, yo iría ahí más pues, por perfiles que hayan pasado por todo esto, ¿no? O sea, casi que sea plug and play.
Ujú. Es normal, yo no conozco cómo funcionan todos los CRMs, pero ya al haber trabajado con HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho, o sea, si sale un nuevo CRM que definitivamente es diferencial en el mercado o que no trabajamos aquí, no sé, en España, pues la adaptación va a ser muy rápida, porque la lógica y toda la operativa yo ya la tengo en la cabeza. Y lo mismo con todas las otras herramientas. Entonces ahí yo te diría, si estamos hablando de perfiles más junior, nos podemos mover en esa banda y más dedicados a soporte. Si estamos hablando de perfiles que entran a la estrategia, que estamos hablando en términos de toda la historia que te decía de marketing, ventas, customer success y soporte y participan en la toma de decisiones del business plan y de las acciones para generar esos cambios de tendencia, yo creo que nos podemos estar moviendo pues en la parte superior, que ahí no lo tengo muy claro, me aventuro, pero yo creo que podemos ir de, no sé, de 60 a 100, 120, dependiendo si es una empresa Mm. local, si no, si está Sí. internacionalizada o no. Pero sí, digamos que yo creo que el promedio debe estar más entre los 35, 60, que no son perfiles hiper mega especializados y sobre todo acá también yo tengo la visión de la consultoría, ¿no? De la consultoría donde tú tienes que tener una capacidad de flexibilidad, de adaptarte súper rápido al producto nuevo, Mm. a las otras herramientas que de pronto no estás acostumbrado, pero que sí utilizan acá o que tienes que implementar. Entonces ahí ya es a otro precio, ¿no? Porque en la consultoría la velocidad y el costo de oportunidad de un consultor es mucho más alto. Entonces, sin duda, y ahí el budget va a ser mayor. Pero bueno, si estamos en un crecimiento orgánico natural de la empresa y donde también hay un plan de carrera, podemos estar acercándonos más hacia los 30. Cami, un RevOps ¿se hace o se nace? Pues mira, por experiencia propia se hace. Se hace. No tenía... ¿Quién, quién es Fonseca? No. era Fonseca Suri. Y yo creo que por mi experiencia se hace y yo creo que en la mayoría de roles, ¿no? Creo que, y esto ya es como Mm. una percepción de vida, hay muy pocos roles donde tú genéticamente tienes unas ventajas para ser un deportista top o que tienes un IQ hiper diferencial. No, en realidad pues todos nos vamos moviendo en nuestras distintas etapas de la vida y yo creo que si te apasiona, si te gusta, por ejemplo, como yo, que el proceso lógico y el análisis de las operaciones me llama la atención, pues voy a tener mayor predisposición a sentirme cómodo y a que me fluya más que Ujú. perfiles que de pronto, bueno, pues se les da mejor las soft skills o, por ejemplo, bueno, no sé, el caso, yo creo que se hace. Yo creo que se hace. Sí. No, Sí, y no, también eso por las experiencias cercanas. Pues mira, el caso perfecto, Marta, que seguramente nos va a escuchar. Marta estudió publicidad, pasó por ventas, pero por su forma por su personalidad, por su forma de interactuar, pues se le da muy bien la lógica de la generación de procesos, del seguimiento y de la organización de los sistemas y de entender toda esa conexión de los sistemas. Y pues venía de un sector totalmente distinto, ¿no? De una formación totalmente distinta. grande Marta, te queremos, no sabemos qué haríamos sin ti. Totalmente, no, esto te lo preguntaba porque muchas veces es difícil, ¿no? Contratar, vamos, cualquier perfil, pero estos nuevos roles, ¿no? Que RevOps no es tan nuevo, ¿eh? Pero sí al final es una posición un poco más novedosa y sobre todo es difícil de medir, oye, ¿a quién tengo que contratar? ¿Qué soft y hard skills tiene que tener la persona? ¿Qué pasa si esa persona viene de haber manejado, yo qué sé, los últimos 5 años Salesforce y yo tengo HubSpot o al revés, o vengo de Pipedrive o de Soho, ¿no? Pero al final es como muchas veces se genera esta duda de, bueno, igual puedo necesitar un RevOps, pero no tengo muy claro cómo contratarlo ni qué tipo de case study o business case hacerle para realmente saber si la persona es la adecuada o no. ¿Me explico? Mm. Sí, esto una vez más depende de lo que necesite y del momento de la empresa, pero te voy a dar un ejemplo que nos pasa a nosotros con el equipo de talent y que tú y yo lo hemos vivido también haciendo entrevistas a perfiles de ventas, de Customer Success y de operaciones. Eh, es muy fácilmente
por las preguntas que te hacen las personas y por el foco de la historia que cuentan, entender dónde está su expertise y también de cierta forma el potencial que pueden llegar a tener. Si el foco se centra mucho en toda la parte de soporte o está muy enfocado en marketing operations o sales operations y entran a una granularidad o a una especificidad de conceptos, herramientas o datos de un área, pues probablemente tengan mucho conocimiento en esa área, pero si tampoco te hacen preguntas sobre la estrategia de go-to-market, cómo funciona la adquisición de clientes, qué herramientas utilizas, cómo esto encaja con tu business plan o con el plan del próximo año de expansión, también quiere decir que, bueno, todavía no han vivido esa etapa donde RevOps es un perfil más estratégico. Entonces ahí es un poco más fácil darse cuenta y una vez más, pues depende de las necesidades, ¿no? No siempre y no siempre un perfil de RevOps quiere decir que tenga que entrar a la parte estratégica. Un perfil de RevOps, al conocer las 4 o 5 áreas con las que normalmente interactuamos, yo puedo tener un expertise muy alto en soporte y menos en ventas y menos en marketing. Conozco más o menos el flujo, pero eso no quiere decir que por, digamos, tener este acrónimo, bueno, no, no es un acrónimo, esta palabra no quiere decir que entonces yo ya tengo que entrar a hablar de la estrategia de la empresa. No, yo también puedo tener un expertise en soporte y conectar herramientas como Zendesk, Intercom, conectarlas con el CRM, optimizar los procesos de soporte, centralizar las comunicaciones. Entonces, una vez más, depende, pero yo sí creo que es importante que esas preguntas y el foco de la conversación, si está más en soporte o si está más en la parte de negocio, ya te van dando ideas de si es fit o no para la necesidad que tienes. Pues Cami, hemos llegado al fin de este bonito y ansiado episodio. Se ha Bueno, pasado espero. volando. Sí, sí, sí. Y acá con el equipo, que pensé que me iban a hacer bullying, pero no. Así que bien, Se han portado, sí, la verdad. se han portado. Me esperaba travesuras viniendo de Zuri y sus Y de polluelos Fonseca. y de Fonseca. Muy Bueno, bien. Clau. Cami, muchísimas gracias. No dudes que volverás a pasar por aquí a seguir iluminándonos con tu sabiduría de RevOps. Bueno, una vez más, seguiremos con esta locura de tools y de procesos. La formación continua cada vez más es más necesaria. Besos, Clau.